3, 2, 1. Y pues no empieza. ¿Quién sabe qué esté pasando? Así ya. Bueno, ahora sí ya estamos en vivo. No voy a aventarme otra vez toda la introducción. Si tú te estás conectando apenas en el Facebook, pues lánzate a la transmisión en directo de YouTube y ahí podrás ver absolutamente todo. Entonces, bueno, eso es lo que les tenía que decir acerca, como aclaración, evidentemente, de lo que habíamos platicado la semana pasada acerca del diccionario Strong, ¿verdad? La concordancia exhaustiva Strong. Así que bueno, vamos rápidamente a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque nos permite estar un lunes más conectados, aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios, porque tu misericordia es para siempre y hoy sabemos que tienes una enseñanza profunda, Señor, que va directo a nuestro espíritu, que también evidentemente es de aplicación eh, práctica, diaria y que seguramente nos traerá mucho consuelo, además de paz y descanso por lo que estaremos aprendiendo hoy. Te pedimos la bendición sobre tu bendición sobre este estudio, la presencia del Espíritu Santo guiándonos en todo momento. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Y bueno, les decía que vamos a empezar con el versículo 10 del capítulo 8 de Eclesiastés, que fue donde nos quedamos la semana pasada, y hoy vamos a analizar en realidad tres versiones de la Biblia: la Reina Valera 1960, la Nueva Traducción Viviente y la del lenguaje actual, porque hemos encontrado pues que lo poético, ¿verdad?, del libro también de Eclesiastés a veces nos entrega versículos un poco confusos, pero bueno, vamos adelante. En la Reina Valera primeramente dice el versículo 10: Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentan el lugar santo fueron luego puestos en el olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Híjole, cosas tan actuales. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Dice el versículo 14: hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras los impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede bajo el sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena con que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, y he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar, la obra que debajo del sol se hace por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Y antes de continuar adelante, déjenme buscar aquí un versículo que me parece que viene de parte de Dios. Aquí en Santo Google, sí, Primera de Corintios. Bueno, vamos a encontrar justamente sabiduría hacia el final de este estudio en este versículo. Y aquí pongo una pequeña guía en mis bosquejos, ¿verdad? No siempre uso bosquejos, a veces eh, hay que hacerlos, ¿verdad? Por la cantidad de información, la cantidad de versículos, etcétera, pero pues para que nosotros tengamos absolutamente todo bien. Y bueno, pues vamos analizando verso por verso. Dice el versículo 10: Asimismo he visto que a los inicuos sepultados con honra, perdón, asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en el olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. La palabra de Dios nos enseña en el lenguaje actual para poderlo comprender un poquito de forma más sencilla, algo que es una verdad que a todos nos ha saltado a la vista. Dice:
También he visto que sepultan con honores a la gente malvada y que a la gente buena ni en su propio pueblo la recuerdan. Y esto tampoco tiene sentido, dice Salomón. Y sí, es verdad, o sea, nosotros nos damos cuenta, eh, bueno, hay un elemento fundamental que es las personas que recuerdan y las personas que olvidan. Y bueno, en estos dos grupos de personas, a ver, no, reflexionándolo bien, es un solo grupo de personas, porque pareciera que todas aquellas personas que están de acuerdo con la gente que vive haciendo el mal, que es deshonesta, que es corrupta, pues tienen demasiados allegados, ¿verdad? Y esto es algo natural porque tienden obviamente a seguir lo corrupto, lo que no es de buen nombre, lo que trae pecado, lo que trae en sí mismo pues, rebelarse contra Dios, el no seguir sus mandamientos. Y estamos de acuerdo en que es la gran mayoría, y como dice aquí Salomón en el versículo 10 pues al hombre, ¿verdad? Ha visto a los inicuos ser sepultados con honra, ser acompañados en los funerales, ser recordados, ¿verdad? Como las personas que fueron simple y sencillamente una gran cantidad de gente que estuvieron apegados a ellos por solamente compartir con ellos la corrupción. Hemos visto, lamentablemente, en un par de naciones que quiero usar como ejemplo, tanto en Colombia como en México, como aquellas personas que fueron completamente deshonestas, como aquellas personas que fueron, como dice la Biblia, inicuos en la versión de la Reina Valera y en la versión del lenguaje actual les llama malvados, pues son honrados y son recordados, ¿verdad? Sobre todo hablando de gente que es narcotraficante o que fue narcotraficante y que ha dejado de existir, pues nos damos cuenta que incluso comunidades, ciudades les siguen agradeciendo, los recuerdan incluso con mucho cariño, no reflexionando en todo el mal que le hicieron a la humanidad, sino en el beneficio que obtuvieron en ese instante de manera personal. Y bueno, pues ahí es algo que nos muestra que es una evidencia clara de cómo justamente estas personas son recordadas por muchos, ya que muchos están allegados a la gente de la que obtuvieron algo, no importando de la forma en la que lo consiguieran haya sido de una forma deshonesta, malvada o inicua, ¿verdad? Y al mismo tiempo dice, más los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Y por supuesto, este mismo grupo de personas, que sigue siendo la mayoría, nunca va a recordar a alguien que hizo el bien de una forma honesta, a pesar de ellos mismos. Pues por supuesto, nos vamos a encontrar más adelante en este estudio cómo pues desde Jesucristo y aún antes en el Antiguo Testamento, todos aquellos que optaban por seguir los mandamientos de Dios, todos aquellos que optaban por seguir las pisadas de Jesucristo, pues son despreciados y más que el grupo de personas que eran afines a una vida espiritual correcta, a una vida social, laboral, emocional, este, espiritual, etcétera, etcétera, pues bueno, sus allegados seguramente lo seguirán recordando como una persona de grandes valores, pero la gran mayoría se olvidará de ellos, aun cuando hayan hecho buenas obras, aun cuando por la fe las obras sean manifiestas, como nos enseña el apóstol Santiago, que no sé si los últimos episodios he mencionado tanto a Santiago que posiblemente hagamos también una serie de su libro. Creo que no la he hecho, o si la hice, me parece que debe de estar aquí en el YouTube, en las listas de reproducción, así que también valdría la pena que lo vieras. Ahorita en este momento no recuerdo si ya analizamos de forma expositiva y versículo por versículo la carta de Santiago, pero bueno, entonces justamente de esto habla, ¿verdad? El versículo 10. Y quisiera leerte también en la nueva traducción viviente, déjame abrirla también aquí rápido en el internet, porque yo no la tengo física, el capítulo 8 y dice el versículo 10 algo muy similar y que nos deja mucho, muy claro. He visto que hay malvados que reciben honores en su entierro, sin embargo, eran los mismos que frecuentaban el templo y hoy se les alaba en la misma ciudad donde cometieron sus delitos. Y sí, pues como te repito, es una marca, ¿verdad? Es un distintivo de la corrupción del ser humano, de cómo busca solamente su propio beneficio, no importando sobre quién pasen, etcétera.
y mucha gente pues los recordará. Salomón dice que esto pues es vanidad, ¿verdad? Como muchos recuerdan a aquel que fue inicuo y malvado y como pocos recuerdan a quienes de verdad merecían honra por ser buenos. Y aquí pues evidentemente vamos a hablar y vamos a entrar en debate con mucha gente que ha partido y que decían y que se dice, ¿verdad? Bueno, es que él era tan buena persona y él es el que se fue y los malos aquí siguen, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos también que tener en el sentido estricto la percepción de que pues no, ninguno somos buenos a la luz de la escritura. La Biblia dice que no hay bueno ni aún uno. Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno si solamente Dios es bueno? Entonces no nos creamos tan buenos por no hacer lo que otros que decimos son malvados hacen, puesto que finalmente, si bien es cierto, una persona eh, que trabaja honradamente y cumple con absolutamente toda una vida social o laboral, incluso familiar, pero que no conoce a Jesucristo, pues tiene reservado el mismo lugar que aquel que es asesino, es ladrón, mentiroso, idólatra, etcétera, etcétera. Ahora, no es un tema ni es una aclaración de que finalmente, pues, aunque seas bueno, vas a ser condenado al fuego eterno, vas a tener la condenación eterna. Pero pues la Biblia es clara, ¿verdad? Nuestras obras son como trapos de inmundicia, dice la Escritura, delante de Dios. Ojo, que aquí habla que nuestras obras sin el Señor, es decir, podremos ser completamente buenos, ser misericordiosos, ayudar a los enfermos, dar limosnas, hacer muchísimas magníficas obras, pero con solo rechazar a Jesucristo, esas obras se han convertido como en trapos de inmundicia y que se vuelven finalmente lo mismo que las obras del malvado y del inicuo. Que esto no sea un pretexto para que digas, bueno, si de de todas formas me voy a ir al infierno, entonces de hacer lo bueno a hacer lo malo, pues prefiero hacer lo malo. No, no se trata de eso. No te estoy dando un consejo de que finalmente te corrompas si crees fielmente que te vas a ir a la condenación eterna, sino todo lo contrario. Es una advertencia de que nosotros no solamente podemos seguir siendo buenos en el sentido de que podemos tener buenas obras, buenas emociones, buenos sentimientos, ayudar, ser misericordiosos, sino que además podemos acceder a la vida eterna, que Dios nos rescate de la condenación eterna para trasladarnos a la luz de su Hijo, ¿verdad? Dice el versículo 11, por cuanto no ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Y esto es algo que también, pues lastimosamente hay que, este, eh, pues sí, compararlo en este caso con México, ¿verdad? O sea, para poner ejemplos así bien claros, te lo quiero leer en la traducción al lenguaje actual para que todavía sea aún más claro. Dice, cuando el malvado no es castigado de inmediato, la gente piensa que puede seguir haciendo lo malo. Y esto nosotros lo vemos y creo que es un arma del enemigo, el que un país como México y seguramente como muchos otros esté bajo esta potestad de la corrupción, ¿verdad? De todos estos demonios que lo único que hacen es influenciar a los políticos y a la gente que está en la autoridad de seguir corrompiendo y seguir robando y llevar todo, obviamente, para sus arcas, sometiendo al pueblo e incluso dejándolo morir, ¿verdad? Y esto, pues, trae consigo eh, cada vez más adeptos, porque en un país como el nuestro, donde vemos que la gente puede andar armada y ejecutar a alguien, donde la gente puede robar, donde el gobierno nos miente en la cara, donde toda la corrupción la vemos por todos lados y no hay una sola consecuencia, pues esto está logrando que cada vez más gente sea mala, cometa delitos, se incline, ¿verdad?, por la delincuencia en lugar de contenerla y de rechazarla. Y como aquí no hay ni un solo castigo, o sea, yo lo he platicado y lo hemos visto muchas veces con mi familia, con mi esposa, etcétera, con los amigos, o sea, cómo la gente actúa de tal manera que ya no tienen miedo de la autoridad, pues porque obviamente no hay ninguna consecuencia, porque ni los van a agarrar, y si los agarran los van a dejar salir de donde estén, este, o, y esta palabra tiene un término que estoy tratando de recordar,
y este término pues está por sobre toda la nación, ¿verdad? No sé en algunos otros lugares que estoy seguro que también debe de haber, pero para que podamos encontrar más sentido en el versículo 11, México está lleno absolutamente de eso y creen que no va a haber impunidad, es la palabra que estaba buscando. Como es un país completamente impune, pues nos estamos dando cuenta de que cada vez más se acercan a hacer el mal, pues no habrá una consecuencia. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, es decir, por cuanto no se castiga, el corazón del hombre está dispuesto a seguir haciendo el mal, ¿verdad? Pero esto es algo terrible. Y cuando estábamos haciendo este estudio, pues, eh, híjole, hay que tener mucho cuidado en lo que podemos leer en los comentarios bíblicos, en las enseñanzas, porque debemos de compararlo con la palabra de Dios. Y había un teólogo que ahorita se me olvidó el nombre, y qué bueno que se me olvidó porque no quiero volverlo a leer, que decía que interpretaba este versículo 11 como que Salomón eh, encontraba también vanidad y algo vacío, algo sin sentido, algo que le lastimaba, así como en todos estos capítulos hemos visto que también es vanidad, que decía que pues la gente sabía que no tendría castigo incluso después de la muerte, seguía haciendo el mal. Pero no hay nada más antibíblico, o sea, Salomón no pudo haber dicho eso, la exégesis de esta persona fue completamente equivocada, porque Salomón no está diciendo que no hay un castigo después de la muerte. Y claro que hay un juicio, lo hemos visto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que es voluntad del Señor que el hombre muera una vez y después de ahí el juicio. Y si no hubiera una consecuencia después de la muerte, ¿qué caso tendría hacer un juicio? Nos encontramos en los evangelios la palabra de Jesucristo, que todo lo que hemos de sembrar lo hemos de cosechar, es decir, sí hay una consecuencia, sí habrá un castigo, con la vara que medimos, decía Jesucristo, también seremos medidos, es decir, sí existe por supuesto esta consecuencia y esta mala interpretación, exégesis de esta persona decía que no, que Salomón a lo que se estaba refiriendo es de que el hombre se agitaba o le daba se ponía ansioso, ¿verdad? Porque veía que los hombres malos no merecían, no alcanzaban ese juicio, no alcanzaban ese castigo y que sabía que después de la muerte tampoco habrían de ser juzgados, es completamente antibíblico. Y además hay palabras bien claras en la escritura, en el libro de Jeremías. Dios lo dijo, ¿verdad? A través del profeta Jeremías, vamos a Jeremías 30, y habla de palabras que, pues sí, yo entiendo que sean fuertes, yo entiendo que sean rudas, pero que finalmente vienen en la Biblia y que tenemos que utilizar tal cual, ¿no? Y es más, lo vamos a buscar aquí, luego lo vamos a corroborar con la del lenguaje actual, a ver si no lo suavizaron, porque ojo, ya les he hablado acerca de las versiones. Y entonces dice Jeremías 30 en el versículo 11, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. O sea, Dios está hablando aquí de que nada de que no habrá un castigo ni aquí ni después de la muerte. Si alguien se llega, entre broma y broma lo voy a decir, a salvar de un juicio de parte de Dios de todas las atrocidades que hizo en la tierra, del juicio eterno del trono blanco, no se va a poder escapar con nada, absolutamente con nada, y claro que habrá una consecuencia. Nos, eh, nos lleva a la concordancia justamente de Jeremías 30 en el versículo 11, Jeremías 46, 27 y 28, y seguramente estará corroborando esto. Jeremías 46, 27 y 28 dice así: y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes Israel, porque he aquí que yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob y descansará y será prosperado y no habrá quien lo mortice. Bueno, qué bonita bendición, pero el versículo 28 es el que creo que nos corrobora. Dice, tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo. Porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Y aquí está la palabra de Dios hablando justamente de una consecuencia y de un castigo. ¿Cuál que no habrá castigo después, incluso después de la muerte? Vamos, yo ya por chismoso y por curioso, vamos a ver el versículo 11. Dice, no,
Este ya lo leímos. Jeremías 30. Vamos a ver Jeremías 30 en el versículo 11. Eso es lo que quería ver. A ver qué dice. Dice, a unos y otros les piden que dejen de obedecer de Dios. No quieren. No, estoy en Isaías. Espérenme. Se parece, pero no. Dice ahora sí, Jeremías 30:11. Yo soy tu Dios, yo estoy contigo para salvarte. Destruiré a todas las naciones por las que te he dispersado. A ti no te voy a destruir, pero te daré el castigo que mereces. Te juro que así lo haré. Sopas. O sea, Dios dice, te voy a castigar. No lo dudes, te voy a castigar. Y entonces, bueno, yo quería reflexionar además de este versículo 11, ya entrando en el detalle de que hay una mala exégesis de algunos comentarios bíblicos que dicen que no habrá castigo incluso después de la muerte, es completamente antibíblico, pues dice que los hijos de los hombres, o es decir, el hombre en su corrupción, pues obviamente tiende al mal, tiende a hacer el mal, y cuando ve lugares como esta nación donde no hay castigos, donde todo es impunidad, pues dice, están dispuestos a seguir adelante de ese castigo. Y vuelvo al versículo anterior, ¿verdad? Aquí cada vez que hace alguien el mal, tiene más allegados que le animan, ¿verdad? A seguir haciendo el mal, dice Proverbios también que hay hombres impíos que no duermen si no han hecho tropezar a alguno. Y obviamente hay incluso bandas, ¿verdad? O amigos que buscan solamente estar haciendo el mal y entonces se juntan. Tan es así que en el milenio, cuando sea liberado Satanás, va a juntar a todos aquellos que dentro del milenio estuvieron en contra de Jesucristo y que siempre fueron simpatizantes del diablo. Esto nos da una visión clara que desde la antigüedad de nuestros días y posteriormente a la segunda venida de Jesucristo, ya en el milenio, seguirá habiendo personas que busquen hacer lo malo y que tengan adeptos, ¿verdad? Que se junten. No sé si por ahí anda, ahora sí que mi secretario espiritual de quien les hablaba, George, para que me comente en esos qué versículos de Apocalipsis viene eso, para no desviarme del tema. Pero búscalo y verás cómo dice la palabra de Dios que Satanás reúne a todos aquellos que están en contra, ¿verdad?, del reino de Jesucristo. Y pues es una vez más una muestra de que aquellos que hacen el mal buscan juntarse con aquellos que hacen el mal sabiendo que hay impunidad, y el corazón corrupto del hombre empieza a tener satisfacción y placer en ello pensando que no van a tener ningún castigo. Déjenme buscarlo para no darles un una, ok, sí, el engaño. Esto está en Apocalipsis 20. Vamos rápidamente. Pareciera que me estoy desviando mucho del tema, pero de verdad que no, es que hay tanta información que nos muestra la palabra de Dios y ahorita vamos a ir a algo interesante. Después por poco tiempo y vi tronos que se sentaron las almas de los decapitados. Cuando los 1000 años se cumplan, dice Apocalipsis 27, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra de Gog y Magog a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios. Descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, y estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados. Pero vean aquí cómo dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra de Gog y Magog, a fin de reunirlos. Va a reunir a esta gente, a sus simpatizantes, a fin de reunirlos para la batalla. Pues bueno, es un comportamiento que
desde la antigüedad, ahora y en el futuro, seguirá habiendo. Ahora, eh, nosotros debemos de comprender que aun cuando este tipo de cosas estén sucediendo, aun cuando nosotros estemos pues delante de todo lo que nosotros estamos viendo como acción justamente de los malos y que hay impunidad y que no tienen castigo, muchas personas pues encuentran en eso algo de injusticia y, pues es que resulta lógico, ¿verdad? Resulta como lógico ver cómo la maldad empieza a prosperar, cómo la maldad pues empieza a ganar terreno sobre los justos, pero la realidad es que todo es aparente. Y algo que nos debe de dar muchísimo ánimo es el Salmo 37, que dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, ¿verdad? No seas como las personas de Eclesiastés 8:11. Y dice el versículo 2, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en bien y tú sigas, confía en Jehová y sigue haciendo el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás con la verdad. Dice más adelante, no te alteres en el versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Dice el versículo 9, los malignos serán destruidos. El versículo 10, porque de aquí a poco no existirá el malo. Versículo 12, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Dice el versículo 14 del Salmo 37, los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso. Hacen maldades para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. No, es que qué tragedia. Versículo 17, porque los brazos de los impíos serán quebrados. O sea, no debemos de alterarnos por lo que muestra aquí. Salomón obviamente lo analizaba y daba cuenta y daba testimonio de que la impunidad era tanta que más personas iban adelante haciendo lo malo. Y repito, no es que no vaya a haber un castigo, lo va a haber Dios. Incluso cuando habla en Jeremías, le habla a su nación, a la nación de Israel, dice que los va a sanar, que los va a perdonar, que va a destruir a sus enemigos, pero que de ninguna manera los dejará sin castigo. Esto a nosotros nos tiene que dar a entender que sí, Dios nos va a perdonar a través de un genuino arrepentimiento, porque para eso murió Jesucristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, tenemos que levantar la cosecha y eso es lo que va a estar duro. De ninguna manera nos va a dejar sin castigo. Si a nosotros que somos sus hijos no nos deja sin castigo, ¿qué nos hace pensar que vamos a nosotros a librar la verdad de la consecuencia del castigo siendo sus hijos? Porque además dice la palabra de Dios que al que Dios ama pues lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo pues porque nos quiere formar. Entonces no nos afanemos por aquellos que pensamos que están haciendo todo el mal y que no tienen ninguna consecuencia. Te repito, si en algún momento se pelan de este mundo, se van de este mundo, y tú consideras que nunca tuvieron un pago de todas las maldades, la iniquidad, la corrupción, de la forma en que vivieron, nadie se va a brincar el juicio del gran trono blanco. Y no es para que nuestro corazón se alegre de decir, ándele por impío, sí, tú viviste aquí, pero al final de cuentas acabarás en el infierno. Al contrario, eso nos debería de doler. Y para rescatar esa alma, llevarla a los pies de Jesucristo a través del Espíritu Santo, necesitamos compartirles el Evangelio antes de apuntarles con el dedo. Entonces, no nos afanemos. Nosotros ya tenemos lo más valioso, que es Jesucristo. No hay necesidad de hacer el mal. No necesitamos un mejor lugar donde vivir, ni un mejor auto, ni una cuenta bancaria más grande. En muchos episodios te lo he dicho, no es malo tenerlo. Si Dios ha determinado que así lo tengamos, pues va, fabuloso. Si no es así, fabuloso. Dios ya nos dio a nosotros lo más valioso y nada lo puede superar. Ni billones de dólares, ni viajes, ni coches, ni hombres, ni mujeres, ni montones y montones de dinero, de joyas, absolutamente nada, ni todo junto tiene el valor de una sola gota de la sangre de Jesucristo. Entonces, vamos a seguir adelante. Aunque el pecador haga el mal, habla el versículo 12,
cien veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que Dios temen, los que temen ante su presencia. Ojo aquí como recalca Salomón que sí va a haber una consecuencia, que sí va a estar duro para ellos. Y no lo dice, sino que dice, habla de un segundo grupo de personas que hace lo contrario y la consecuencia de hacer lo contrario. Es decir, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, o sea, aunque el pecador viva mucho tiempo y siga multiplicando su maldad, con todo yo también sé que les irá bien a los que temen a Dios. ¿Verdad? Ellos pueden hacer maldades y multiplicar sus días, etcétera, etcétera, pero yo sé que a quienes les va a ir bien son a los que temen a Dios. Versículo 12. Tal vez haya gente malvada, tal vez haya gente malvada que peque y vuelva a pecar y viva muchos años, pero yo sé que no les irá bien ni vivirán mucho tiempo. Pasarán por la vida como una sombra porque no respetan a Dios. En cambio, a quienes aman y obedecen a Dios, les irá mejor. Dice aquí, aunque el pecador haga el mal 100 veces o mucho y siga prolongando sus días, yo sé que el que le va bien es el que teme a Dios, a los que temen ante su presencia. Versículo 13. Y no le irá bien al impío, ya te lo está diciendo Dios aquí en su palabra. Por eso no tenemos que afanarnos, de verdad tampoco ni alegrarnos, pero habrá una consecuencia. Ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. O sea, el pecar en contra de Dios, el no temer al Señor, el no obedecerle, el haberle traspasado, aun cuando Él andaba buscando su corazón, va a traer una consecuencia que es trágica. No importa cuándo. No importa si duró haciendo maldades 20 años, 30, 50. No importa si es una persona de 98 años, de 110 años, ha traspasado a Jesús, le rechazó o siempre fue corrupto, siempre estuvo pecando en contra del Señor o haciendo lo malo, obviamente toda la consecuencia caerá sobre él. Versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obra de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obra de justos. Digo, esto también es vanidad y Salomón tiene mucha razón y lo vemos incluso en nuestros días. O sea, hay gente que tratamos de hacer lo bueno y somos los que somos señalados. Hay gente que hace lo malo y como te decía al inicio, encuentra afinidad con aquellos que son corruptos desde el corazón y obviamente eso no es maldad para ellos, ¿verdad? Será algo bueno. Y dice la palabra de Dios y está profetizado en Isaías 5:20 que en estos días a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno. Ahora el que resulta ser un peligro para la sociedad, un peligro para las buenas costumbres, un peligro para la identidad de las personas es aquel que siempre ha sabido hacer lo bueno y que sigue los mandamientos del Señor. Y todo aquel que va en contra de todo lo que se llame Jesucristo, que es la definición más práctica de decir anticristo, es decir, en estar en contra de todo lo que tenga que ver con Cristo, es a lo que se le llama bueno en estos días. Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros que por mucho que la gente llame a algo malo bueno, la Biblia sigue contemplando que es pecado. Y por mucho que la gente llame algo malo como nuestra fe, como nuestra moral, como nuestras buenas costumbres, como nuestra fidelidad, nuestra honradez, etcétera, etcétera, aunque todo el mundo llame en esta época que eso es algo malo, nosotros nos ponemos en el lugar de la Biblia y comprendemos que es algo bueno a la luz de Isaías 5:20. Muy al inicio el profeta empieza a hablar de eso. Unas páginas más adelante de donde estamos estudiando, Isaías 5:20 lo dice así. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué tal? Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos y a impíos quienes acontece como si hicieran obra
de justos. Esto está establecido en la palabra del Señor, nos lo mostraba desde hace miles de años, ¿verdad? Porque el mundo está bajo la influencia del maligno, porque el príncipe de este mundo es el reino, es Satanás y su reino de tinieblas. Evidentemente, a todos aquellos que busquen hacer lo justo, la maldad se le echará encima, pero debemos de cobrar ánimo, puesto que no estamos solos. Y no debemos nunca de olvidar que el mismo Jesucristo dijo que por causa de su nombre nosotros habríamos de padecer, pero que aún así seríamos bendecidos. Dice el versículo 15. Déjenme ver aquí. Bien, dice el versículo 15, por tanto, alabé yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Habla de los días de nuestra vida, el versículo 15 dice, por eso digo, a pasarla bien. En esta vida que Dios nos ha dado, lo mejor que podemos hacer es comer, beber, divertirnos. Esto es lo único que nos queda de mucho trabajar. Ahora, esto no significa que a eso venimos, a comer, a beber, a divertirnos. No, Dios nos está enseñando en el libro de Eclesiastés, y ya lo estudiamos en los episodios anteriores, cómo es un don de Dios, es decir, un regalo de parte de Dios. Y una evidencia, además de que somos sus hijos, de que nosotros podemos disfrutar del bien y del fruto de nuestro trabajo. Que siendo hijos de Dios nos da como evidencia el poder gozar de nuestro trabajo. Y lo hablábamos aquella ocasión. Muchas veces nos podemos estar quejando que la hora, que el día, que esto, que el otro, pero la realidad es que es un regalo de parte de Dios que nosotros podamos gozar de nuestro trabajo. Yo, pues, he de ser sincero, si no se lo oculto a Dios, pues caray, el Señor lo sabe. Y de acuerdo a su palabra, el que confiesa su pecado, su falla y se aparta, alcanza misericordia, mas el que la encubre nunca prosperará. Entonces yo, tomándome de esa promesa, les confieso, muchas veces yo me quejo de mi trabajo, me he quejado de mi trabajo y digo, no hombre, pero Dios también me ha dado el don de disfrutarlo, de saber que tengo un trabajo que eh, pues muy pocas personas podemos desarrollar en el planeta entero, que soy privilegiado y que siempre lo he dicho, yo estoy ahí por la gracia del Señor, por la misericordia de Dios, fue un milagro en mi vida que algún día como testimonio contaré, y creo que lo he dicho muchas veces y nunca lo he contado, pero así seguirá. Pero es una realidad, o sea, cuando nosotros amamos lo que hacemos, es una evidencia de que también somos hijos de Dios, pues que Él ha dicho que es un don de nosotros, de Dios, que nosotros podamos disfrutar de nuestro trabajo. Entonces dice el versículo 15, por tanto, alabé yo la alegría. ¿Qué no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma, que beba y se alegre, y esto le quede de trabajo de los días de su vida que Dios le concede debajo del sol? O sea, es un milagro que el Señor nos conceda cada vez más días debajo del sol, donde trabajamos, donde podemos disfrutar de la familia, podemos disfrutar de nuestros bienes. No, nunca hablaré de cantidades ni de calidades. Es un don de Dios y es una bendición lo que nosotros tenemos en mayor o menor medida, como lo quieras ver, sigue siendo siempre menor el valor a Jesucristo, como lo decíamos hace un momento. Pero no podemos pensar en que teniendo lo que tenemos, no lo disfrutemos, ¿verdad? Que lo tengamos ahí acumulando encerrado, siendo egoístas con nosotros mismos, o como dicen por ahí, miserables, ¿verdad? Que ni siquiera agua nos compramos, que no salimos a pasear, que no disfrutamos lo que Dios nos ha dado. Abrimos los ojos y es pura queja, y es que tengo que ir a trabajar, mejor salir a trabajar que a buscar trabajo, y es pura queja, ay, de que yo no puedo ir a los restaurantes, pero sí tienes para comer frijolitos y arrocito en tu casa. Ay, es que la vida, y bueno, y no te das cuenta que posiblemente tienes un hombre maravilloso a tu lado, una mujer maravillosa a tu lado, que tienes hijos maravillosos, que tienes el don de la vida que te puede ayudar a llegar a los pies de Jesucristo de tal manera que, que la vida pueda ser reconstruida de acuerdo a su voluntad. Eso es lo que dice Salomón. Tenemos que aprovecharlo. Y como dice la nueva traducción del lenguaje actual, dice, me dio risa en este, ¿qué versículo es? El 15, me perdí. A pasarla bien en esta vida que Dios nos ha dado. ¿Por qué no?
O sea, creemos que nada más la vida espiritual significa estar así todos serios, solemnes, como muy ortodoxos y solo en nuestros lugares de reunión podemos aplaudir alguna alabanza. No, o sea, la tenemos que pasar bien. Tenemos lo más valioso que es Jesucristo. Todos los demás son bendiciones. A pasarla bien, que también eso es don de Dios. Versículo 16, yo pues dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y aquí da un poquito un giro, ¿verdad? El capítulo, pero sigue hablando de las desigualdades de la vida y dice él, yo pues dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien no duerme ni de día ni de noche, ¿verdad? Por este afán de conocer la sabiduría, de hacer más dinero, de trabajar como locos. Y he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje, el hombre buscándola no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. O sea, el consejo más adecuado ahorita, fíjate, tanto me dediqué, decía Salomón, a observar todo lo que se hace en este mundo y a tratar de entender lo que es la sabiduría, que ni de noche ni de día podía dormir. Fue así como vi todo lo que Dios ha hecho en este mundo y que es algo que jamás podremos comprender, aunque tratemos de hallarle algún sentido, no se lo encontraremos y aunque haya según sabio que crea entenderlo, en realidad no lo puede comprender. Entonces Salomón nos muestra aquí también, ¿verdad? Que debemos de valorar también todo nuestro tiempo, no dedicarnos a hacer las cosas solo por querer comprender y por querer entender absolutamente todo y que se nos pase la vida de frente, ¿verdad? O sea, que pase la vida y nunca volteamos al cielo, nunca volteamos a las estrellas, nunca volteamos a ver a nuestra familia, nos clavamos siempre con la nariz en libros y en libros y en libros y tratando de entender a Dios y por qué hace tantas cosas, etcétera, etcétera. Y la palabra de Dios nos enseña que no vamos nunca a hacerlo, no podemos saberlo todo. Nuestra vida no se basa en buscarle el sentido, sino eh, encontrar el propósito, ¿verdad? Y ese propósito es solamente Dios el que nos lo ha dado. Obedecer este tipo de consejos nos trae a nosotros bendición. Es más fácil vivir una vida en el Espíritu, no queriendo saber todas las cosas, sino confiando en que aquel que nos dio la vida sustenta todas las cosas de nuestra propia vida, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, o sea, no podemos saberlo todo, no arruinemos verdaderamente nuestras vidas, y lo he enseñado muchas veces últimamente en Deuteronomio 29:29, que hay cosas que son reservadas para Dios y las que Él tiene para nosotros ya nos han sido reveladas por todas las generaciones. No le busquemos más, Dios no va a contarte no podríamos ni entender, ni soportar, ni cargar en nuestra propia mente con todos los planes que tiene Él en su mente y con todas las acciones que realiza. No entendemos cosas que pasan a menudo en nuestra vida, ¿cómo vamos a entender el universo? ¿Cómo vamos a entender los pensamientos de Dios? ¿Cómo vamos a entender la mente de Dios? O sea, somos nada comparado con eso. Y Dios pues nos enseña, ¿verdad? A mejor vivir tranquilos. Nosotros ya encontramos en la palabra de Dios todo lo que necesitamos saber para seguir adelante en esta vida y con eso debemos de estar conformes. Y dice al final, ¿verdad? Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Dios nos enseña en su palabra y una vez más en Santiago que cuando nos haga falta sabiduría la pidamos a Él, que Él nos la da abundantemente y sin reproche, gracias a Dios. Pero repito, no se trata de querer conocer todo. Y aquí el versículo que Dios puso en mi corazón compartir contigo al inicio, que tuvimos que tomar una pausa y es Primera de Corintios en el capítulo 8, ¿verdad? Y es una lección así abrumadora esto, y no hay forma de escaparse de esto. Dice, pero si alguno ama, no. Dice, y si capítulo 8 de Primera de Corintios, en el versículo 2 y dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. ¿Qué tal? Entonces aquí esto corrobora justamente lo que nos dice el final del versículo del capítulo 8 de Eclesiastés en el versículo 17, ¿verdad? Por mucho que trabaje el hombre buscando la sabiduría, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Y nos enseña la nueva, el lenguaje actual.
Fue así como vi todo lo que Dios ha hecho en este mundo y que es algo que jamás podremos comprender. Aunque tratemos de hallarle algún sentido, no se lo encontraremos. Y aunque haya algún sabio que quiera entenderlo, en realidad no podrá comprender. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Deuteronomio 29:29, hay cosas reservadas a la divinidad y las que nos son reveladas son las suficientes para que nosotros debamos de vivir. Y Deuteronomio, justamente un capítulo antes, en el versículo 28, es una súper bendición. Antes de encontrar y querer con tanto ahínco buscar la sabiduría, ¿por qué no mejor escuchamos la voz de Dios que nos traerá lo que más anhelamos? Acontecerá, versículo 1 del capítulo 28 de Deuteronomio, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres en tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová te da a tu Dios. Y síguelo leyendo. Entonces, aquí es donde encontramos la verdadera sabiduría. No nos debemos afanar por lo que suceda con los impíos. Sabemos que van a tener un final que nosotros no quisiéramos y gracias a Dios ya no tenemos, gracias al sacrificio de Cristo. Obedecer es lo que trae la paz, lo que va a ayudar a alegrarnos. Definitivamente, como lo vimos, habrá momentos en los que seamos perseguidos, seamos ofendidos, pero Dios finalmente está con nosotros y nos saca adelante de todo. Es injusto a veces, a la luz de la vista humana lo es, pero a la luz de la palabra de Dios, la justicia caerá, no tarde ni temprano, sino en su debido momento de acuerdo a su soberanía, y no quisiéramos estar ahí. ¿Qué nos espera a nosotros? Deuteronomio 28. Lee todo el capítulo, todas las bendiciones para quienes tememos al Señor. Gracias, Padre, te damos en esta noche por este estudio. Gracias, Señor, por toda la sabiduría que podamos encontrar. Ayúdanos, Padre, a poner nuestra mirada en tu propósito, en tu voluntad, en que tú sabes lo que haces, en que eres un Dios soberano, Señor, que tú nos amas y tú nos bendices cuando te tememos, te honramos, te respetamos, te obedecemos, Señor. Que no volteemos a ver ni nos intranquilicemos porque el malo cada vez es más malo y aún así mejor le va, mejor conforme al mundo, mejor conforme a la sociedad, que es un mundo corrupto y una sociedad corrupta, pero no es mejor que el mundo espiritual que tú nos has ofrecido y que hemos aceptado en Cristo. Danos la fuerza, la inteligencia, la sabiduría para poder entender que no hay un despropósito en cada cosa que nosotros pasamos y tampoco en lo que tú nos dejas ver acerca de los demás. Pero ayúdanos, Señor, a comprender que obedeciéndote, estar cerca de ti, no lo hacemos por conocer tu mente en su totalidad, porque sabemos que ni podemos hacerlo, pero sí para disfrutar y gozar de las bendiciones que tú nos das. Nos has dado tu palabra, que es lo único que necesitamos para salir adelante, donde los tesoros más grandes están revelados y la recompensa mayor es Jesucristo. Te damos gracias en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues bueno, espero que haya sido de bendición, que tengan una muy bonita noche y no se olviden compartir este video y si Dios lo permite, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, que Dios les bendiga y bye bye bye.